Hoy día vamos a hablar Oh. acerca de la salvación del alma y la salvación del espíritu. Y para comenzar, quiero hacer la primera pregunta, que es una pregunta compuesta por varias preguntas, y quiero que parta mi amigo Esteban, y dice así: ¿qué es la salvación? Si vamos a hablar de salvación, tenemos que primeramente definir salvación, ¿cierto? Para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es salvación? ¿De qué fuimos salvos, Esteban? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Y para qué fuimos salvos? ¿Qué es salvación? ¿De qué fuimos salvos? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Y para qué fuimos salvos? Amigo, por favor. Tienes un minuto. Ah. No, bueno, ahí vamos a comentar un par de cosas y le voy a pedir ahí a mis amigos que complementen, porque estábamos hablando de varias cosas muy Sí. buenas detrás de cámara. Comenzar diciendo de que la salvación, a ver, desde cierto punto de vista es un suceso, pero también es un proceso que tiene que ver con ser sacado de todo lo que no es Cristo para ser puesto dentro de Cristo. Tiene que ver con un traslado. Soy sacado, yo fui sacado, o sea, el día que yo recibí a Cristo, Cristo fue puesto en mi interior, fue impartido en mí, yo fui trasladado, fui sacado de un sistema. Dice Colosenses que fui trasladado desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, que es Cristo mismo, el reino. Fui introducido en una dimensión que es el Cristo resucitado. Y este proceso de la salvación en el ahora, en el diario vivir, es cada vez más en la experiencia ser sacado de todo lo que no es Cristo, todo lo que es carne, lo que es alma, lo que es natural, para ser introducido en el vivir a Cristo a través de lo que yo vivo en lo natural. Porque no es que ahora voy a ser un ángel que vuela, no. Soy una persona con espíritu, con alma y con cuerpo. Me muevo en un mundo físico. Pero lo que ahora vivo aquí, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Entonces ahí un poco me gustaría tal vez, no sé si Fernando quiere, ahora soy conductor, ¿cacha? No, no. Pero te está quitando el papel, Dani, así como. De cámara, Gracias, Dani. No, está bien. Listo, me voy, gracias. No, buenísimo, buenísimo. ¿Me diste el pase? No sé. Sí, dele nomás. Sí, no sé, no soy conductor. Ah, ya, ok. Gracias, Esteban. Gracias, Dani. Sí, un poco añadiéndolo a lo que venía hablando Esteban. Yo creo que cuando uno piensa en la palabra salvación, yo sé que los que nos están viendo pueden estar pensando en muchas ideas simultáneas, muchas ideas que tanto desde la religión, desde la denominación, desde la televisión incluso, te han hecho creer lo que es la salvación. Entonces, creo que el primer concepto que uno tiene de salvación es básicamente, no sé, viene Cristo y nos vamos para el cielo. Ese es como el pensamiento automático de lo que uno cree, lo que es salvación, pero tanto conceptualmente como revelacionalmente tiene que ver con algo mucho más práctico, tiene que ver con algo mucho más también vinculado con lo que estamos viviendo hoy en este minuto, y al mismo tiempo tiene que ver, por supuesto, con destino eterno, pero tal como lo hablamos, tiene que ver con un asunto de la vida eterna que ya poseemos en Cristo Jesús. Entonces, creo que si hay algo que en una sola frase pudiéramos como resumir, es en dónde estuve y en dónde estoy ahora. Eso creo que como una frase que condensa, estoy diciendo así, resume mucho lo que tiene que ver con salvación. Y ahí está el vínculo, que es lo que dice Colosenses 1.13, el trasladado. Entonces, eso es lo que hablamos un ratito atrás y conversamos, porque yo sé que también hay mucha gente que el día de hoy sabe de que fue sacado de la potestad de las tinieblas, sabe que ya no pertenece a ese sistema, sabe que ahora es hijo de Dios y todo eso, pero creo que en un alto porcentaje hay una falta de entendimiento de lo que quiere decir que ya no estamos en un limbo, no estamos así como, no sé si ahora estoy seguro, estoy inseguro respecto de cómo Dios me ve, respecto de cómo, del entendimiento. Una cosa así. Ajá, justamente así como con esa sensación de culpabilidad, de como chuta, así en la mañana estoy salvado, en la tarde no lo sé, y en la noche no, así como crítico porque el día fue malísimo, sino que tal como decía Esteban, tiene que ver con un asunto de fui trasladado, estoy en un lugar determinado, y más que en un lugar, estoy en alguien, estoy en Cristo. Yo creo que esa es como la
clave o como los términos con los que vamos a jugar esta noche y con los que vamos a construir. Pipo, ¿Puedo agregar? dele nomás, amigo. Sí. Creo que es importante cuando hablamos de salvación, primero irnos a la definición etimológica que tiene. Y me gustaría explicar brevemente salvación desde una perspectiva etimológica, luego de una perspectiva espiritual y de una perspectiva legal. Porque una de las cosas que muchas veces desconocemos como hijos de Dios es el carácter y el aspecto legal que tiene Dios. Y eso genera que muchas veces nosotros tengamos una forma de vivir el evangelio emocional, sentimental, o basado en las doctrinas que vamos creyendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, la palabra en el hebreo es yachá, o yacha, que tiene que ver con ser liberados o rescatados. En el griego, la palabra salvación es soso, que significa liberación, prosperidad, sanidad. O sea, en otras palabras, la palabra que se usó para explicar salvación tiene que ver con una palabra que resume todo lo que Cristo hizo en su muerte, sepultura y resurrección por nosotros. Por eso que cuando nosotros hablamos de salvación, no hablamos de algo, sino que estamos hablando de alguien, de la persona misma de Cristo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, salvación nos muestra el foco de la salvación, que es el Salvador, Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de un traslado de Adán a Cristo, nuestra verdadera realidad. Y esto nos mete ahora en el sentido o ámbito espiritual de la salvación, que es la semilla, yo lo veo así, la semilla eterna que ahora está en nosotros, en nuestro espíritu. Pero esa semilla eterna necesita comenzar a crecer, a madurar para dar fruto. ¿Dónde va a ocurrir? Y aquí me voy a adelantar a lo que vamos a hablar hoy día. ¿Dónde ocurre ese proceso de crecimiento y madurez? En nuestra alma. Y eso es la salvación del alma. Y tercero, el aspecto legal, el aspecto legal de la salvación tiene que ver con que fuimos puestos ahora en una posición en la cual estamos en una equidad juntamente con Cristo ante el Padre. O sea, estamos en un estado de justicia. Aquí entra la palabra justificación. O sea, en otras palabras, la salvación es un acceso a la legalidad de Dios. ¿Sí? Entonces la salvación no es una meta, sino que es un acceso a la vida eterna, a la nueva naturaleza, a la riqueza de Dios, pero también a la legalidad de Dios. Por eso ahora somos partícipes de un propósito eterno, pero todo basado en el carácter legal de Dios. ¿Sí? Eso. Buenísimo. Entonces, para resumir la primera patita de la noche, salvación es ser sacado de todo lo que no es Cristo para ser posicionado, puesto en todo lo que es Cristo, para que Cristo sea expresado. De alguna manera y respondemos el por qué, el para qué, ¿cierto? Es la salvación. Después Fernando dijo que tiene que ver de dónde estuvimos, la salvación tiene que ver de dónde estuve, y dónde estoy, ¿cierto? ¿Dónde estuve y dónde estoy ahora? Y Pipo nos hablaba de que la salvación es todo lo que, no es solo todo lo que Cristo hizo, sino, no hablamos de algo, sino de alguien. Hablamos de una persona a causa de todo lo que Cristo hizo. Y la salvación tiene que ver con el acceso, ¿cierto? No es una meta, sino que es un acceso. Buenísimo, buenísimo. Como para ir definiendo una base hacia lo que vamos a preguntar ahora. Entonces, habiendo entendido todo esto, que es ser sacado, que no es una meta, sino es un acceso, ¿qué debo hacer yo o qué se debe hacer para salvar mi alma y mi espíritu? ¿Qué debemos hacer nosotros para obtener de alguna manera esta salvación? Pipo,
tú que terminaste puedes partir. Vamos Ya. aquí. Bien, la salvación es la persona de Cristo, ¿sí? Pero hay un tema, que nosotros como seres humanos somos, o estamos compuestos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Ujú. Esto quiere decir que la salvación a nivel espiritual fue un suceso que ocurrió cuando nosotros nacimos de nuevo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación a nivel espiritual, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Ahora Ujú. la gente se puede preguntar, pero entonces, ¿cómo soy salvo o cómo soy hijo de Dios? ¿O qué Claro. pasó cuando aquella vez estaba predicando el pastor o quien fuera, Ujú. y yo pasé al altar a hacer la oración, ¿cierto? Típica, la confesión de fe y todo el tema. ¿Qué Si fue pasa en así tu ese experiencia, momento? Claro, ¿qué pasa ahí? o me predicó un amigo, ¿qué hay de esa acción que hice? Bueno, dice la Escritura que somos salvos por gracia, pero mediante la fe. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que no fuimos nosotros el que dimos ese paso, sino que fue Cristo mismo. Él determinó darse a conocer a nosotros. Él determinó llamarnos a nosotros. Por lo tanto, el que hayamos creído en Él no es un fruto de nuestro esfuerzo, sino que es una respuesta a la misma gracia de Dios. O sea, Él Mm. determinó salir a nuestro encuentro y eso produjo en nosotros fe, o sea, que respondiéramos Claro. y creyéramos en Él. Por lo tanto, es una respuesta a la gracia de Dios. No hicimos absolutamente nada. Todos por fe y para fe. Los créditos siempre son de Cristo, nada nuestro. Entonces, no hacemos nada, solamente respondemos, creemos y accedemos a nivel espiritual. Ahora, a nivel de alma, ¿qué tenemos que hacer para experimentar esta salvación? Bueno, al nacer de nuevos hay una vida que comienza en nosotros a expresarse y a manifestarse. Eso quiere decir que esta vida nos va a llevar ahora a hacer cosas, a hacer obras. Pero hay que definir que hay obras que son de la carne y obras que son del espíritu, ¿sí? Ujú. Las obras de la carne no solamente son los pecados, las cosas malas, sino que las obras de la carne son todas aquellas cosas que yo hago de acuerdo a lo que yo quiero o de acuerdo a lo que yo estimo que es conveniente. Ahí están las intenciones, por ejemplo. Todo lo que no es guiado por el espíritu también es una obra de la carne, por muy bueno que sea. Entonces, la salvación del alma comienza a ser todo este proceso en el cual yo comienzo a realizar cosas, pero guiadas por el Espíritu Santo. Dice que Él produce el querer como el hacer. Eso. Buenísimo. Decirle a la gente que si quiere hacer, puede ir haciendo preguntas para que también vayamos complementando la conversación. Mira, Rodrigo Fernando Rojas dice, sí, nuestra posición en Cristo nos hará entender el verdadero valor de la salvación, que sí o sí es producto de la multiforme gracia de Dios. Un poco afirmando eso. Buenísimo, Pipo. Entonces, no es la salvación, somos salvos por gracia, no es fruto de nuestro esfuerzo, sino es una respuesta a la gracia que nos fue dada. Buenísimo. Esteban, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo, Bueno, cómo podemos ser un poco ir salvos? sumando a lo que decía Felipe, am, decir de que nuestro ser está compuesto de tres partes. Quizá para algunos esto ya es muy sabido, quizás para otros no, por eso lo digo. Sí. Nosotros somos un ser tripartito, o sea, de tres partes. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Hay mucha gente que cree que el espíritu y el alma son lo mismo, pero no lo son, porque, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos tres partes y las tres deben ser santificadas, las tres deben ser guardadas irreprensibles para la venida de Cristo. O sea, que esta salvación que hemos recibido por gracia, necesito que las tres partes de mi ser la experimenten. Necesito que mi espíritu sea salvo, mi alma y mi cuerpo, que todo mi ser experimente la salvación. O sea, que es una salvación tripartita. Tripartita. ¿Cuál era la cita? Una salvación de tres partes. Tripartita, un término que lo ha usado harto el apóstol Lucas ahí en las convenciones,
Tampoco se crean que somos tan creativos. Claro, ¿puedes repetir la cita? Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya, súper. Entonces, la salvación del Espíritu ocurrió el mismo día en que nosotros nacimos de nuevo. En el día en que recibimos a Cristo, o mejor dicho, Cristo nos recibió a nosotros, en que Él iluminó nuestro ser, creímos en Él. Yo nací de nuevo, recibí la vida de Dios que es Cristo mismo, fui puesto en Cristo. Ese día mi espíritu fue salvo, fue glorificado junto con Cristo, fui sentado en lugares celestiales, fui glorificado con Él. Por eso Romanos 8 dice que el mismo que nos llamó, nos justificó, nos llamó, nos glorificó. Ya estamos ahí. Cuando Cristo venga, mi espíritu no va a ser más glorioso de lo que ya es ahora. Mi espíritu ya fue glorificado. Claro. El problema es que tengo un espíritu glorificado viviendo en un cuerpo no glorificado. Entonces, por ejemplo, no sé, nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se enferma, tiene debilidades, está envejeciendo. El paso del tiempo es ineludible. Entonces, ¿cuándo va a ser salvo nuestro cuerpo? ¿Cuándo mi cuerpo va a experimentar esta redención en plenitud? Cuando Cristo venga. Romanos 8, los últimos versículos hablan de la redención de nuestro cuerpo, que va a ser el día en que Cristo venga y vamos a recibir un cuerpo glorificado como el que Cristo tiene, el Cristo resucitado que está sentado en el trono, no solo en espíritu, sino con su cuerpo de hijo de hombre, 100% Dios, 100% hombre. O sea, hay uno como nosotros sentado en el trono. Wow. Hay uno de nosotros, hay un hombre sentado en el trono, Jesucristo hombre, el Dios hombre, y Él es el precursor que abrió el camino para que todos nosotros seamos llevados a la gloria. Entonces nuestro cuerpo va a ser glorificado cuando Cristo venga. ¿Y qué hay del alma? El alma es un proceso que está ocurriendo aquí en esta era, donde mi alma está siendo salva. No es que yo no sea salvo, por ahí el término puede confundir a alguien, no es la idea. Es un proceso de transformación de mi alma. De que mi mundo interior sea saturado con la vida divina que ya recibí en mi espíritu. Que desde mi espíritu Cristo fluya hasta mi alma, leude, transforme mi alma como la levadura. Ahora que estamos en cuarentena, todos andamos haciendo pan amasado. Entonces le echamos la levadura, el tipo me dice que amén, que confirma, uno amasa y uno tiene que esperar. Y por ejemplo, yo hago un pan que tiene que leudar 1 hora y media. Primero leudo como media hora o 1 hora, los corto, hago los panes, leudan media hora más, los meto al horno, quedan espectaculares. Pero hay otro tipo de pan, que es un pan de leudado largo, que tú, por ejemplo, puedes dejar la masa más húmeda, la tapas, la metes al refrigerador por 12 horas y te queda un pan con una miga así, pero espectacular. Yo no tengo esa paciencia, pero mientras más tiempo tú le des para que eso leude, más es transformada la masa. Eso es lo que Cristo está haciendo con nosotros. Hay gente que dice, siento que Dios me metió al congelador, que nada está ocurriendo en mi vida, porque Dios te está leudando, está permitiendo que esta vida transforme. Amén. Amén. El tema está en el alma, todos nuestros rollos están en el plano del alma, nuestro problema no es el diablo fue vencido por Cristo en la cruz, va a tener sobre mí el poder que yo le permita tener. El tema es que tengo un alma no redimida, que necesita ser transformada, o más bien notificada, desde el Espíritu de la vida que yo he recibido. Está muy bueno. Entonces se puede definir que la salvación del alma, entendemos que la salvación del Espíritu es instantánea, o sea, no vamos a ser más glorificados de lo que ya somos en el Espíritu. Pero el alma no es que tenga que ser salvada, así como de alcanzar algo, sino lo que se define como salvación del alma es el proceso de transformación, ¿no?, a lo que en el espíritu ya ocurrió. ¿Sí? Fernando, por favor, ¿qué puedes sumar? Sí, quiero añadir un par de ideas que son súper atingentes a lo que estamos hablando ahora. Y lo primero es que hay que decir acá que cuando hablamos de salvación estamos hablando de un misterio. De un misterio completamente. Entonces, ahora, en las pocas palabras que logramos un poco interpretar lo que ocurre en el espíritu, nos quedamos cortos. El día de hoy, tal vez para muchos de los que nos están viendo, están escuchando cosas nuevas, cosas que ya habían oído, que ya habían estudiado, ¿por qué no? Pero hay que partir de la base que es un misterio. Y este misterio
que para nosotros, porque si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo una persona nace de nuevo? La verdad es que cuando hace la confesión de fe, cuando se puso a llorar, cuando lo tocó el Espíritu Santo, cuando se puso a danzar, no lo sé. No lo sé, y tampoco no me voy a Claro, aventurar a dar una respuesta en ese sentido, porque es un misterio. es un Es un misterio, misterio, correcto. pero partiendo de esa base, creo que es súper reduccionista el de repente querer aterrizar conceptos angelicales, conceptos eternos, en idea humana o intentar explicar porque va Claro, mucho más allá del entendimiento. así es. Entonces creo que si hay algo que con lo que las personas puedan escucharnos en esta noche, con lo que te puedas quedar es que este convencimiento, esta convicción que produjo el Espíritu Santo dentro tuyo, que tú recibiste en la vida divina, en tu espíritu, ahora este plan que Dios comenzó en ti, Él también va a ser fiel en terminarlo, en primer lugar. En segundo lugar, hay mucha gente en estos tiempos en los que estamos viviendo de crisis colectiva, ya sea no tan solo sanitario, porque ya no es tan solo el tema del coronavirus, sino que también se nos avecina una crisis a nivel de problemas emocionales, problemas mentales derechamente, y en lo que mucha gente ya está intentando buscar ayuda psicológica, buscar ayuda a través Porque ¿qué es lo que hay en el alma? En el alma están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, está nuestra Claro. voluntad, nuestro querer, todo eso está ahí en el alma. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no podemos salvar el alma si en primer lugar no ha ocurrido la salvación en el espíritu. Mm, Claro. Entonces, buenísimo. de repente partimos de atrás para adelante. Claro. Queremos que nuestros pensamientos se ordenen, queremos que nuestros pensamientos estén, ya no quiero hacer esto, yo quiero la autoayuda, quiero ponerme meta, quiero proponerme avanzar, quiero proponerme crecer, pero estás partiendo de atrás para adelante. La salvación opera desde el espíritu, desde lo más profundo hacia el exterior. Y ahí está el problema de la religión, porque la religión validó esta silla de ruedas que te puedes acomodar, que te puede ajustar, en el que hay ciertos cambios de conducta, en el que hay ciertos ajustes de tu conducta a ciertos parámetros bíblicos, o mejor dicho, a la interpretación que tu denominación tiene, pero no por producto de la vida interna, sino que es producto simplemente de la vida natural. Entonces yo creo que es importante acá que podamos comprender que todo lo que, como te decía Pipo, como decía Esteban, la salvación, y tal como lo recalcaba el Dani, la salvación de Dios comienza por gracia y termina por gracia, parte en Dios y termina en Dios. Entonces, podemos nosotros descansar en eso, podemos descansar en que recibimos esta, por decirlo de alguna manera, esta primera salvación que fue nuestro espíritu cuando Cristo vino acá y se estableció como nuestra vida, y ahora estamos creciendo y estamos madurando, o al menos esa es la idea, forma parte esa es la idea, que vayamos creciendo. Es el objetivo de Dios, que esta vida vaya creciendo, aumentando dentro de nosotros. Pero creo que incluso muchos hermanos, muchas hermanas no ha disfrutado de la salvación en el alma, primero porque desconocía este asunto en lo práctico o cómo llevarlo a lo práctico, por decirlo de alguna forma, y en segundo lugar porque hemos partido de atrás para adelante. Muchas veces a la gente le hemos enseñado cómo comportarse, pero no cómo vivir. Y creo Mm, que ahí hay un asunto clave que nosotros acá, cuando buenísimo. hablamos de salvación, estamos tratando directamente con la vida. No estamos tratando con conducta, no estamos tratando con un cambio de estilo de pensamiento, que por supuesto, por consecuencia va a pasar, sino que estamos Claro. tratando directamente con la vida. Y aquí es donde está en juego todas las preguntas que aquí la gente se hace. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y todas las preguntas que por siglos han estado discutiendo gente y que son conflictivas. Son Mm. conflictivas porque se resuelven o se intentan resolver desde la mirada del alma, desde la mirada temporal y no desde nuestra posición eterna en Cristo. Buenísimo. Hay como un concepto por lo menos a nivel macro, como de temor, de que voy a perder la salvación, de que ay, no voy a hacer esto porque es como que un día lo tengo y otro día no lo tengo. Claro. Y la palabra de alguna manera dice, y quiero que ustedes puedan de alguna manera exponer este pasaje y traer luz en base a la verdad presente, que también lo hemos hablado en otros capítulos.
que toda verdad bíblica es una verdad presente, pero no toda verdad, no toda verdad bíblica es una verdad presente. Entonces, en cuanto a la verdad presente, cuando la palabra dice que con paciencia ganaréis vuestras almas, ¿a qué está haciendo referencia? De ganar, de que hay que alcanzarlo, es algo que alcanzamos. Si delante estábamos hablando de que es un regalo, ¿por qué tengo que ganarlo? Tengo que alcanzarlo. Y yo sé que, o sea, mucha gente se hace esa pregunta. No sé quién quiere partir, Pipo, que está ahí, Felipe. Sí, hay un texto que me gustaría dar porque es importante también dar base escritural a esto, ¿ya? Por supuesto. Que no solamente estemos hablando al aire o citando, como dice tanto, sino que la gente en la escritura también pueda aferrarse a estos fundamentos. Y en conclusión a lo que decía el pastor Fernando, creo que la salvación del alma, más que un concepto que necesitamos nosotros explicar, es una verdad que necesitamos experimentar, un misterio que necesitamos experimentar. Y esto nos cambia mucho la perspectiva. Dice 1 de Pedro 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, y este versículo es clave, el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Este texto nos puede causar un poco de controversia porque hablamos delante de que la salvación es un acceso, ¿sí? Un inicio, pero eso es a nivel espiritual, ¿sí? Pero ahora ese inicio necesita ahora manifestarse o expresarse en nuestro terreno de edificación, que es nuestra alma. El alma del hombre es el terreno donde la semilla de la salvación necesita crecer, madurar, para expresar el fruto de Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación del alma, estamos hablando ahora no de la salvación a nivel de inicio, sino a nivel de fin, de resultado. Entonces, tenemos una salvación que es el inicio, para ordenar un poco este pensamiento. Antes de que fuéramos salvos, estábamos muertos, dice la Escritura, ¿cierto? No podíamos hacer absolutamente nada. Pero ahora que recibimos la vida de Cristo, el sentido de esta vida es que podamos obtener el fin de nuestra fe. ¿Y cuál es el fin? Que a medida que nuestra fe va siendo probada, va siendo pasada por fuego, vamos a ir obteniendo solamente el resultado de esa prueba, que es Cristo. O sea, en otras palabras, que dentro de nuestra alma hay muchas cosas, muchos materiales que hemos absorbido y que seguimos absorbiendo que no son Cristo. Por lo tanto, constantemente, como dice acá Pedro, habla de la tribulación, ser afligido, todo es necesario para que a través de esas pruebas sea pasado por fuego todos estos elementos, como dice Corintios, el heno, la hojarasca, ¿sí? La paja, para que solamente quede el material eterno, que es la expresión de Cristo en nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de salvación del alma, estamos hablando de cómo Cristo va ganando terreno en nuestra alma. ¿Sí? Por eso es un fin, porque hay un fin. ¿Cuál es el fin? La estatura del varón perfecto. Claro. Ser transformados a la semejanza del Hijo. Hay un hasta. Hacia ese es nuestra única meta como iglesia de Dios. Llegar hasta ese hasta. Y ese es el fin de la salvación del alma.
ser transformados, conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Eso. Buenísimo, Esteban, amigo, ¿qué quieres sumar a esto? Buenísimo. Muy bueno. Estoy como que así como ¿Eres echando profesor? torto. Quería, bueno, como decía Felipe, poner también un versículo, ir complementando con la escritura. Mateo capítulo 16, pasaje medular para hablar del tema del alma. Mateo 16, del 24 al 28, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces aquí en Mateo, Jesús está tratando un tema, como decía, medular, que tiene que ver con el alma, y Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, la hallará. La pregunta es: ¿de qué vida está hablando? No está hablando de la vida eterna, no está hablando de si tú te vas a ir al cielo o al infierno. Porque si estuviese hablando de la vida eterna, significaría todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, todo el que se vaya al infierno después va a ser salvo. O sea, no tendría sentido. Está hablando de la vida del alma. Acá cuando dice vida, en el griego es psique, que es la vida del alma. Hay varias palabras en griego para hablar de vida. Lo hemos hablado antes. Una es bios, que es la vida del cuerpo. Otra es psique, que es la vida del alma. De ahí viene la psicología, algo que es psicológico, relativo al alma. Y está la vida zoe, que es la vida de Dios, la vida como la que Dios tiene. Entonces, dice acá que si yo quiero salvar la vida del alma, si yo quiero salvar mi alma, la voy a perder, pero si yo pierdo la vida del alma en esta era, por causa del reino, la voy a encontrar. Y dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces quiero ordenar esto para tampoco extenderme tanto y que los amigos ahí puedan ir también complementando. La salvación del espíritu es un suceso que ocurrió el día que yo nací de nuevo, pero la salvación del alma es un proceso que va a durar toda mi vida en esta tierra. Sí. Y para eso, para que mi alma sea salva, yo tengo que negar mi alma. Jesús nunca dice que neguemos el espíritu, pero sí que neguemos el alma. La vida del alma debe ser negada, debe ser llevada a la cruz, debe pasar para yo poder experimentar la vida de Cristo siendo edificada en mí, y para yo ser una piedra viva insertada en el edificio de Dios. Mi alma debe pasar por los 3 días de la edificación, que es cruz, sepultura y resurrección. Si yo quiero experimentar esa vida de resurrección operando a través de mí, tengo que pasar por la cruz. O sea, mi alma tiene que experimentar esa muerte de Cristo para poder manifestar esa vida de resurrección. Entonces, la salvación del espíritu no es el tema aquí, no está en discusión, y yo me voy a, como tenemos un dicho acá en Chile, que quizás es feo en otros países, discúlpeme si es feo, pero nosotros me voy a mojar el potito, como decimos acá, me la voy a jugar, me la voy a jugar. La salvación del alma no está en discusión, no está en discusión, porque si tú recibiste la vida divina, si tú fuiste engendrado con la vida increada, si Cristo mismo vino a morar dentro de ti, ¿cómo Cristo va a salir de dentro de ti? Claro. Yo cuando era niño, yo pensaba que yo me levantaba salvo, desayunaba perdido, me arrepentía y almorzaba salvo, a las 11 perdía la salvación de nuevo. No, o sea, mi espíritu no es tema. Incluso hubo un caso que Pablo juzga de inmoralidad grave. Pablo dice: lo entregué a Satanás para destrucción del cuerpo y preservación del espíritu. O sea, el tipo es salvo. Entonces, si alguien aquí está viendo y dice: no, es que yo no sé si se pierde, no. Mira, la verdad, el tema del espíritu no está en discusión. Tu espíritu es salvo. Cuando tú te mueras, tú te vas a ir al cielo. Lo que está en discusión aquí es recompensa.
Claro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la salvación del alma en esta era? Es la recompensa en la era futura. Hay niveles de recompensa en el reino venidero. Hay niveles de recompensa. Yo siempre digo esto, tú no puedes pensar que el ladrón de la cruz, que fue salvo, sí, pero no puedes pensar que va a tener el mismo nivel de recompensa que un apóstol Pablo que predicó por todo un continente, murió mártir, fue torturado por Cristo. No van a estar en el mismo nivel de recompensa, aunque son salvos. Entonces, salvación del espíritu ya está, es por gracia, pero salvación del alma tiene que ver con las obras. Por eso dice que pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obra? La negación del alma. Esa es la obra que yo necesito, es negar el alma para que la vida de Cristo pueda leudar mi alma, pueda transformar mi alma. Y yo creo que por ahí va un poco el tema donde tenemos que quizá ir introduciéndonos un poquito más. Porque ahí está como la discusión, o sea, si la salvación es por gracia, gratis, ¿por qué también la palabra habla de recompensa? Y bueno, los niveles de recompensa creo que tienen que ver con el misterio que hablaba delante Fernando. Nosotros no, es algo que vamos a descubrir allá. Pero Fernando, ¿qué puedes agregar a lo que está hablando Esteban? Es interesante lo que venía hablando Esteban, por varias razones. La primera razón es porque yo quiero detener un poquito, antes de ir a conversar acerca de la recompensa futura, quiero hablar un poco acerca del llamamiento apostólico que encontramos de los apóstoles a través del Nuevo Testamento, acerca de la ocupación que debemos tener en nuestra salvación. Ahí hay un rollo claro, porque hay una diferencia conceptual, hay un asunto así, más que solamente conceptual, porque claro, una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Buenísimo. Muchas veces la religión te hizo vivir preocupado de chuta, como bien decía Esteban, me arrepentí, pero soy salvo, pero no, pero ya, Y ahora, por gracia, entendemos de que la salvación en el Espíritu ya, es un tema resuelto, pero el llamamiento apostólico, los padres de la iglesia, ellos hacían a ocuparse en esta salvación. Quiero leer un par de versículos, ya que estamos todos bíblicos en este segmento. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y ahí quiero un poco también irme por otra línea, porque de repente también se habla acerca de, entonces la salvación es personal. La salvación es personal, dejamos la pregunta, y yo en cierta medida digo que no, la salvación no es personal. Porque, por un lado, se nos impone una obligación de ocuparte en la salvación, y dice, y salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Es decir, no tan solo está en la habilidad y hablando a nosotros como ámbito de pastores, como personas que ministran al Señor, de tan solo de ministrar justamente al Señor, sino que también está en la habilidad de las personas que nos escuchan. Entonces, claro, hay un grado de responsabilidad que está ahora también en el sentido de las personas, de la iglesia del Señor, de aprender a escuchar cuando Dios está hablando, porque a través de la palabra viene la salvación. Entonces, claro, podemos hablar en el ámbito, que por cierto, en el ámbito futuro, acerca de cómo viene este tema de la... no voy a decir premiación, se me olvidó el término que están usando. Recompensa. Recompensas y la premiación, así como cuarto medio, no sé, mejor alumno, el mejor cristiano, así no, broma. Sino que tiene que ver con un asunto mucho más de lo que estamos viviendo también ahora en este ámbito, en este tiempo, acerca de cuál es nuestro sentido de responsabilidad de lo que estamos hablando, pero también de lo que estamos escuchando. Si yo entiendo que fui salvado, que fui sacado de Adán, de la vieja naturaleza, fui sacado de un sistema corrupto, y también ahora fui introducido a un sistema, al sistema del reino del amado Hijo, entonces me da a entender de que la salvación, ya de inmediatamente me dice, la salvación no es individual, sino que este es un asunto colectivo. Dios siempre trabajó colectivamente, siempre vio siempre vio un arca, siempre vio un pueblo, siempre vio su iglesia, siempre vio una comunidad, pero en este misterio que es una locura, claro, Dios vio muchos, Dios vio miles, pero vio uno. Claro. Una iglesia. Entonces, ¿cómo interpretamos eso en lenguaje en español? No se puede. Por eso digo, por fe entendemos.
Dios vio muchos, Dios vio miles, pero vio uno. Y ahora por medio de lo que estamos leyendo acá, y esto también es responsabilidad de las personas que en este minuto están escuchando en particular esta palabra. Tenemos, hermano, hermana, el mandamiento apostólico es, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Fíjate en lo que estás escuchando. Y ahora en términos de doctrina, Pipo ahí tal vez puede expandir mucho más la idea de doctrina, porque me encanta cómo él explica esa idea sobre doctrina. Pero un poco haciendo un pincelazo para terminar mi intervención acá. Creo que de repente hemos sido muy descuidados en todo sentido, en la forma en cómo se nos pasan y cómo se nos cuelan o colan, no sé el término correcto, doctrina de demonio. Que en vez de recordarnos la posición que tenemos en Cristo, en vez de recordarnos en dónde estamos plantados, nos vienen a recordar lo que fuimos en Adán. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea importantísima que tenemos todo el liderazgo, que tenemos también, y no tan solo el liderazgo, sino que también la iglesia del Señor, los hermanos, hermanas que tal vez no tienen un cargo o cumplen una función derechamente dentro de la congregación, sino la que está en la de persevera en la verdad presente, persevera en esta salvación. Entonces, aquí, para terminar mi intervención, tal como Pipo creo que citaba este versículo, cuando dice acá, el autor de Hebreos dice en Hebreos 10:39, nosotros, sin embargo, no somos de aquellos que retroceden para la perdición, sino de aquellos que creen para la conservación del alma. Y ese es justamente el temón de esta época, el temón de esta era, como diríamos en lenguaje... el lenguaje Watchman sino que es el temón, porque claro, el tema de la vida del alma, que muchas veces creemos que es sufrimiento, que uno piensa en negarse, y ¿cuál es el concepto automático? Reprimirse. Claro. Y ahí hay un serio error, y que tal vez por un asunto de comunicación no hemos sabido comunicar bien, me incluyo en esa responsabilidad, no hemos sabido comunicar bien de que el negarse no es represión. No es reprimirse, perdón. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo inserta en el huerto del Edén. Dios lo planta en Edén. Y la palabra Edén significa disfrute. Es deleite. Pero parece ser que cuando tú naces de nuevo, es como Dios te inserta en el negarte a reprimirte, a que no puedes sentir, a que no puedes disfrutar. Es como literalmente como que te ataron de manos y de pies. Entonces hay algo que no calza, hay algo que no calza, y no porque la palabra no vaya a cumplir el efecto para el cual la enviada, sino porque también hay un asunto que muchas veces confundimos, el negarnos con el ascetismo, con el que no, yo, así como un poco medio, yo no siento, yo soy un robot, no, los sentires son malos, el alma no, el alma es mala, el alma no, nada que ver con el alma, pero hey, Dios creó el alma, y el alma también tiene una función. Y esa función tenemos que aprender a reconocerla para que funcione en el orden de Dios. Entonces, en la medida que permitimos que la palabra, esta vida que ya está depositada dentro de nosotros, vaya y se expanda y también vaya alcanzando cada área de nuestra alma, entonces cuando no vamos a vivir en reprimidos, sino que vamos a vivir disfrutando en Cristo, que es nuestra tierra prometida. Buenísimo, aquí la gente está participando mucho hoy día. Y bueno, hay dos preguntas que quiero hacer, una que la pueda responder Pipo y después la otra que la pueda responder Esteban. Y bueno, mira, la gente dice, que quiero leer unos comentarios también. Dice, si te refieres a que sucede en la eternidad, la respuesta es que sufrirás pérdida. La salvación del alma no tiene que ver con que el alma se vaya o no al cielo, ¿no?, sino con la recompensa y pérdidas en la eternidad. ¿Por qué? Porque lo que determina que vayas al cielo no es del alma, sino tiene que ver con lo que sucedió en el espíritu, lo que Cristo hizo. Si nosotros creyéramos que la salvación, el irnos al cielo, depende de nuestras obras, estamos menospreciando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La única forma con la que nosotros tenemos acceso al cielo es a través del sacrificio perfecto de Cristo, que dice Hebreos 9 y Hebreos 10. O sea, el creer que tú por tus obras vas a tener acceso al cielo es menospreciar completamente lo que es, como decir, no, en la cruz algo faltó.
La salvación del alma en la tierra no es para ir al cielo, sino es por la recompensa que en la eternidad vamos a obtener a causa de la salvación del espíritu que Cristo provocó por nosotros en la cruz. Como para dejar un poco claro ese concepto. Y ahora hay dos preguntas acá que hacen, las voy a hacer al tiro para no cortar la conversación y sea fluido. La primera, Pipo dice, Nicole Matamala pregunta, ¿y si soy salvo del espíritu y no cambia mi manera de vivir? ¿Por qué pasa eso? Si la salvación es en el espíritu, ¿por qué no cambio mi manera de vivir? Y la otra pregunta que hace Misael Pinot dice, ¿la salvación del alma requiere de mi esfuerzo? Esa se la hago a Esteban. Entonces la primera pregunta va dirigida hacia Pipo, si la salvación del espíritu, si soy salvo en el espíritu y no cambia mi manera de vivir, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí con eso? Y a Esteban, si la salvación del alma requiere de nuestro esfuerzo o no. Pipo, por favor. Buenísima pregunta, y me recuerda a una pregunta que una vez me hicieron cuando fuimos con el equipo Cap Betel ministerial al norte. Y una persona se me acerca y me dice, si yo sigo pecando, entonces, ¿no nací de nuevo? Hey. Entonces, lo quiero conectar a esa pregunta. Creo que lo importante acá es entender lo siguiente, que todo el tema o el foco del Evangelio en el Nuevo Pacto está centrado en el alma del hombre. ¿Sí? El foco del Evangelio en el Nuevo Pacto es el alma del hombre. ¿Por qué el alma del hombre? Porque como hemos estado hoy día hablando, en nuestro espíritu ya no hay problemas, todo fue resuelto. Claro. Fuimos justificados, ¿cierto? Recibimos la nueva vida, pero ahora todo el problema está acá en el alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Cuál es el tema? Más que lo que yo hago o lo que no hago, sino que tiene que ver con un tema de conocimiento. Que yo no conozco la nueva vida, no conozco mi posición. Si yo desconozco dónde estoy ahora, si yo desconozco mi identidad ahora en Cristo, si yo desconozco la nueva vida, obviamente yo ya, aunque nací de nuevo, puedo seguir viviendo como si no fuera un hijo o una hija de Dios. Entonces, el tema no pasa por si soy o no soy hijo de Dios, sino que pasa por lo que está acá, lo que sigue estando acá en la mente. Entonces, todo el tema pasa ahora en la mente. ¿Qué es lo que yo creo? Y lo que yo creo está condicionado a lo que yo conozco. Por eso Romanos 6 nos habla de que tenemos que, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, sabiendo, está hablando de un conocer, ¿sí? Entonces, si yo nací de nuevo, ¿por qué sigo haciendo las cosas que antes hacía? Porque no he conocido esta nueva vida, no he conocido que ahora estoy en Cristo, no he conocido que ahora ya no son mis fuerzas, no he conocido que ahora hay una vida mayor a la que yo antes vivía, que esas recompensas no solamente van a ser después que Jesús venga, sino que ahora hay también una recompensa presente, que es el experimentar a Cristo, nuestra verdadera realidad, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces y pruebas, gustas a Cristo, no a la religión, pruebas, gustas de la gracia de Dios, eso te va a hacer a ti cada vez más buscar lo que es de Dios, buscar lo eterno. Y eso te va a hacer a ti perder el amor por las cosas de la carne, ¿sí? Y no va a ser un esfuerzo, sino que va a ser producto de la gracia de Dios, que empieza a absorber todos los apetitos de tu carne. Entonces, contestando esta pregunta, podemos estar haciendo cosas que quizá uno diga, oh, esto no lo haría un hijo de Dios. Pero no pasa por lo que has cambiado o has dejado, sino por cuánto tú has conocido y estás conociendo de esta salvación. Y ahí está el texto que decía el pastor Fernando, de ocuparse. Y quiero cerrar esta respuesta con Filipenses 2, del 2 al 13. Dice, por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El ocuparse, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nací de nuevo y me estoy ocupando, o sea, estoy conociendo, mi único llamado es conocer la cruz, ¿sí? Eso va a producir en mí este querer como el hacer. Y mis conductas van a cambiar, no porque yo quiera, sino que como resultado de la obra de la cruz en mí, de la gracia de Dios que está trabajando. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Hay una intervención para seguir sumando lo que hablaba el Pastor Felipe. Él sacó a colación el término vida eterna, que por supuesto está relacionado netamente con todo lo que estamos acá conversando. Y en ese sentido, un par de ideas respecto a la vida eterna. Vida eterna no es tan solo vida eterna porque vamos a vivir para siempre, porque técnicamente, tanto si te vas para el cielo o al infierno, así de una forma muy sencilla, todo va a vivir para siempre. Pero la Biblia nos muestra cuando Jesús ora en Juan 17, y lo voy a leer en Juan 17:3, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, claro, uno puede decir, obtener la vida eterna no es cuando venga finalmente Jesús por segunda vez y seamos transformados y todo el asunto de la transformación final y la salvación final y lo que sea, no, sino que tiene que ver con un asunto que en el momento en que nacemos de nuevo, comenzamos y recibimos esta vida eterna, pero ahora esta vida eterna, tal como hablaba Pipo, nos permite poder conocer a Dios verdaderamente. Y este no es un conocimiento, es un conocimiento totalmente lejano al conocimiento mental, al conocimiento de información, de conceptos, sino que tiene que ver netamente con la vida. Entonces, creo que acá mucha gente se ha quedado pegada en ciertas cosas, no porque no haya nacido de nuevo, sino porque dejó de crecer, dejó de madurar, dejó, en algún punto se desvió y dejó de recibir de la vida. Claro. Y esta vida quedó ahí, quedó enana, quedó una vida que nunca creció, nunca maduró, y creo que tal como lo venimos hablando durante este tiempo ya que llevamos acá conversando, más que nunca la demanda es que podamos conocer al Señor. Es una demanda fuertísima, más en este tiempo en el que estamos viviendo, y en el que todo el mundo está profetizando cosas sobre el coronavirus y todo lo que cómo se viene, y creo que acá es importante más que sobre todas las cosas es poder conocer al Señor. Nuestro único llamado es conocer a Dios y darle a conocer. El propósito eterno para mí se resume en eso. Sí. Conocerle a Dios para darle a conocer a Él. Y lo otro, quizás sumando, y con esto quiero darle el paso al Esteban para que pueda responder la otra pregunta, tiene que ver también con una vida, con una naturaleza. La palabra habla de los engendrados y de los que nacen. Entonces hay un proceso ahí. No es, como decían, o sea, la salvación del espíritu es un suceso, pero la salvación del alma, donde está todo lo que tú decides hacer o no hacer, te va a costar toda la vida. Y de alguna manera tú no puedes exigirles a tu carne que haga algo que el espíritu tiene que provocar, que tiene que ser por naturaleza. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es que los pámpanos estén sujetos a la vid y en su tiempo él dará fruto. Esto es una vida, y como es vida, tú prendes un televisor y sabes que tal modelo se prende a los 10 segundos y todos se van a prender al mismo segundo porque están hechos en serie. Pero esto es una vida, y como es una vida, en algunos el fruto es más rápido que en otros, se manifiesta quizás más en otros va a ser en años, pero el que no se manifieste hoy el fruto, no quiere decir que tú no hayas sido salvo, porque es simplemente la manifestación lo que hace falta, la evidencia de lo que ya fue hecho en el Espíritu. Y con esto quiero darle paso al Esteban para que nos diga esto. ¿La salvación del alma requiere de mi esfuerzo, Esteban? ¿Qué puede complementar a esto? A ver, requiere de mi cooperación, aunque esa cooperación es mínima, que es permitirle a Cristo manifestarse en mí. Yo recibí la vida de Dios en mi espíritu, y esta vida
es como un Ferrari 0 kilómetros con un motor enorme, que todo lo que tengo que hacer es pisar suavemente el acelerador y yo voy a pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos. Entonces, requiere de mi esfuerzo, no es por esfuerzo. No es por, si yo quisiera correr a 100 kilómetros por hora, por mucho que me esfuerce, no lo voy a lograr. O sea, vivir al estándar de Dios. Aunque yo me esfuerce, yo no lo voy a poder producir. Pero si yo le permito a la vida del Espíritu manifestarse en mí, yo voy a poder correr a esa velocidad, a 200, 300 kilómetros por hora, porque me regalaron un Ferrari 0 kilómetros. Todo lo que hay que hacer es apretar el acelerador. ¿Qué es lo que sería apretar ese acelerador? Es negarme a vivir por la vida del alma y permitirle a la vida de Cristo que está en mí manifestarse. Vivimos en una era donde podemos elegir si vivir por la vida divina que fue impartida en nosotros o vivir por la vida del alma. O sea, es elegir con qué materiales yo voy a edificar. Había un versículo que Felipe leía, o lo mencionó, que tiene que ver con la edificación, que habla de los materiales. Yo puedo edificar con dos tipos de materiales, están básicamente los buenos y los malos. Con los buenos tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas, los malos, perdón, la paja, el heno y la hojarasca. Entonces, la paja, el heno y la hojarasca es mi alma, es la vida del alma, es mi mente, son mis propias intenciones, mi voluntad, son mis emociones y mis sentimientos, mis buenas ideas, mis motivaciones. Todo eso es un material que va a ser consumido, pero el oro tiene que ver con la vida divina, la naturaleza divina. Bueno, hay un tema que no vamos a entrar en profundidad. Ahora, quiero leer este pasaje porque quiero conectarlo con algo en relación a esta pregunta que tú me hacías. En 1 Corintios capítulo 3, del 12 a por ahí, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por medio del fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto es clave, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, en el fondo aquí no estamos discutiendo salvación, no estamos discutiendo vida eterna. Tú eres salvo, si es que naciste de nuevo. ¿Cómo puedo saber yo eso? Solo Dios sabe que nació de nuevo. Aunque el que nació de nuevo con el tiempo va a mostrar fruto. Pero yo no lo puedo saber, Dios lo sabe. Pero somos salvos. El tema es recompensa o pérdida. Porque en la era venidera, cuando Cristo venga y tengamos que dar cuenta delante del tribunal de Cristo, yo voy a ser juzgado de acuerdo a mis obras. Y quiero ya adelantarme aquí una pregunta que sé por interno que la tenías también. ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? Que no es lo mismo. El juicio del gran trono blanco es para salvación o perdición, pero el juicio del tribunal de Cristo es para los que ya somos salvos. Salvos que para tiene buenas que ver con obras. rendirle cuentas al Señor de nuestras obras, de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo le dice eso a la iglesia, a los salvos. O sea, yo ya soy salvo. Si me muero hoy día, yo sé que me voy al cielo, eso no está en discusión. El tema es cuando yo tenga que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, porque todos habremos de dar cuenta por lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Y allí, si mi obra fue hallada aprobada delante de Dios, yo voy a recibir recompensa. Y ya vamos a hablar de cuáles son esas recompensas. Y si mi obra no es aprobada, yo voy a tener pérdida. Todo lo que yo hice se va a perder, aunque yo mismo voy a ser salvo, así como por fuego, pero salvo igual. El tema es, mi meta no es simplemente ser salvo, porque ya soy salvo. Mi meta es reinar con Cristo en el reino venidero. Mi meta es la recompensa. Pablo decía, yo prosigo al premio del supremo llamamiento. O sea, que no es que el supremo llamamiento es el premio, sino que el supremo llamamiento, si yo completo esta carrera, voy a tener un premio al final. Hay una recompensa al final del camino. Y que tiene directa relación con si mi alma fue salva o no en esta era, si le permitía a Cristo leudar mi alma en esta era. Claro. Es un poco el asunto. Quiero seguir sumando, soy como que complementa. ¿Sí? Mira, antes de eso quiero leer esto. A ver. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es No don de de vosotros. Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, las obras no son para salvación, ¿eh? No. Las obras son a causa de que ya fuimos salvos, ¿eh? Yo Yes. no hago obras para alcanzar la salvación, sino que las obras son frutos de la salvación a la cual Él ya hizo por mí, ¿eh? La obra del Hay, Espíritu. Oye, sí. hay algo ahí importante, ¿ah? Y quería tomar nuevamente el capítulo 2 de Efesios para decir lo siguiente. Creo que quiero seguir un poco aterrizando esto a lo que vimos aquí. Yo sé que vamos a llegar a más adelante, donde está apuntando este tema, pero quiero no dejar pasar esto, porque tal vez muchos están pensando, pucha, ok, yo sé que soy salvo, yo sé que puedo hacer la de Kiko y Caco, ya da lo mismo, por decirlo de alguna manera, así que quizás alguien está pensando eso, pero la Biblia también igual es súper clara, es súper enfática. En Efesios 2 dice que todos nosotros, todos vivíamos según... sometidos a la corriente de este mundo. Todos vivíamos bajo ese gobierno. Entonces, por decirlo de alguna manera, es ilógico que podamos seguir viviendo o seguir sintiéndonos cómodos en un hábitat del cual ahora ya no pertenecemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que el reino te establece en una calidad de vida. Y esa calidad de vida tiene que ver netamente en el alma, por supuesto, en el espíritu, pero también en el alma. En el espíritu porque ahí donde fue donde recibiste la vida eterna. Pero ahora, en el alma, Romanos 5:17, ahí nos habla acerca del gobierno y nos dice, y mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está hablando de una calidad de vida que podemos, el que estamos llamados a disfrutar en este minuto. Y esa calidad de vida no tiene que ver con el éxito según el parámetro humano, sino que tiene que ver con la fidelidad y la persistencia, por decirlo de alguna manera, en ser fiel a lo que el Señor nos asignó. Entonces, en la medida en que nosotros vamos caminando alineados a propósito eterno, en lo que día a día estamos siendo calibrados a la voz del Espíritu, porque al final, ¿en qué se traduce la salvación? Se traduce en saber escuchar a Dios, se traduce en ser guiado por el Espíritu. Y eso no te lo vamos a enseñar a través de un live de Facebook, sino que es algo que tú lo vas a poder Es una experimentar. experiencia. Claro, entonces acá es importantísimo que no perdamos de vista esto, no perdamos de vista de que el reino te da y te regala una calidad de vida y que Dios quiere compartirla ahora. Entonces, por ahí, a ver si tengo la cita acá a mano, y dice, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces, la gente que no es salva no puede retroceder porque ya está perdida. Y es así, hablándolo conceptualmente. Pero nosotros sí, que hemos gustado de la salvación, que hemos gustado de este don celestial, podemos volver al lodo ahí, como los chanchos, como usa ese ejemplo el apóstol Pedro, si mal no recuerdo. Y después también usa otro ejemplo más grotesco que no voy a decir, pero también ahí hay una calidad de vida que tenemos que honrar. Y eso es lo que quiero decir. Esta vida eterna que hemos recibido es para honrarla. No es para basurearla, no es para pisotearla, no es para desperdiciarla. Tenemos esta oportunidad de vida. Y si hemos sido salvados de la basura, de la inmundicia, de la forma en cómo el sistema gobierna, entonces hay algo superior para lo que hemos sido llamados. Y eso es lo que estamos acá un poco tratando. Naciste de nuevo, pues hay otra naturaleza. Si no naciste de nuevo, es porque recibiste el concepto, pero no recibiste el verbo hecho carne, la vida de Cristo. Por esto, todos estos temas, es importante aclarar esto, que no tiene que ver con un debate teológico, o sea, no nos va a llevar a nada, tiene que ver con la experiencia, con el experimentar a Cristo. Si todo esto no lo reducimos en una evidencia, en una experiencia con el Señor, de nada sirve. Mire, acá Miguel Fuentes dice, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, hablando un poco lo que decía, lo que hablaba el pastor Esteban. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos
estando en el cuerpo. Qué importante esta versión, me gustó, en el cuerpo, lo que hablaba delante el F acerca de Fernando de la salvación, ¿no? De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, el tribunal de Cristo tiene que ver con la recompensa que recibimos a causa de lo que hacemos. Buenísimo. Amigos, se nos pasó la hora volando, pero antes de eso yo quiero comprometerlos a que la próxima semana tengamos un segundo capítulo, porque quedaron muchas cosas inconclusas. No sé cómo están de tiempo para la próxima semana. Mismo horario, 10:30. Bien. Está viendo el Yo calendario. puedo. ¿Ah? Sí, sí, Yo bueno. puedo. ¿Sí, Pipo? Sí. Porque Estamos ahí en cuarentena aquí, así que... quedaron muchas cosas en el aire, pero también respetando el tiempo de la gente que se prepara para estar una hora con nosotros. Hay gente que mañana trabaja, queremos ser respetuosos también con los tiempos. Dejemos esto para la próxima semana. Vamos a despedirnos y ahí pueden decir algo más. Y quiero antes de eso leer los comentarios, o sea, los saludos y todo. Está el pastor Carlos Herrera, Rodrigo Fernando, Lilian Vargas dice: nuestra naturaleza humana siempre querrá los méritos, hacer algo para recibir, pero Cristo ya lo hizo, lo venció, lo ganó, yo recibí su victoria, permanezco, y bueno, ahí dice, léalo ustedes porque está muy bueno. Sí, sí, se inspiró ahí, ¿eh? Rodolfo Zapata, muchas gracias también por estar, por compartir ahí, es importante esa retroalimentación. Felipe Rivas, Agustín Balcazar, todos compartiendo versículos. Mientras nosotros hablábamos, había una administración ahí entre la gente, estaba muy bueno. Miguel Puente, Pablo Chávez, en fin, a todos, gracias por sumar a esta conversación. Alexander Díaz dice: mi ganancia cuando soy salvo en el espíritu es la vida eterna, mi ganancia cuando soy salvo en el alma es el heredar el reino. Ahí hay otro tema en el cual no nos alcanzamos a meter. Rajuñamos hoy día. Ahí dice que hay hartos capítulos. Alcanzamos a rasguñar Así hoy. que la próxima semana, toda la gente que está conectada, los invitamos también, porque vamos a seguir hablando acerca de la salvación del alma y la salvación del espíritu. Insisto, gracias a todos por sus comentarios, y quiero que, amados amigos, puedan despedirse, puedan decir algo más. Sé que hubo algo ahí que quisieron decir, pero yo los corté. Así que puedan despedirse y también decir algo para un saludo final, una salutación final, como lo hacía Pablo. Quiero que parta Pipo, Fernando, y que termine mi amigo Esteban. Felipe, por favor. No, más que todo agradecer primero al pastor Daniel por esta invitación y haber tenido el honor de haber estado con mi amigo el pastor Fernando y el pastor Esteban, maestros de la palabra, y a la gente también que estuvo participando, y saber que somos todos parte de esta edificación, somos todos colaboradores. Así que eso, seguir escuchando la voz de Dios, que es tan importante en estos días. Más que llenarnos de información del sistema, necesitamos estar sensibles a lo que Dios está haciendo en estos días, ocuparnos en esta salvación, en lo importante. Así que ese sería como mi mensaje final, y gracias nuevamente, y nos veríamos entonces el próximo lunes. Próximo lunes, sí. Fernando. Creo que ser un poco redundante lo que conversamos, pero más allá de los conceptos, ideas y cosas que no alcanzamos a decir, porque la verdad siento que rajuñamos solamente alguna idea, alcanzamos a rajuñar. Creo que es importante, por sobre todo, la vida en el Espíritu. Si sabes que has nacido de nuevo, si sabes que el Espíritu Santo vive dentro tuyo, si tienes testimonio de que eres un hijo nacido de nuevo, entonces ya hay un punto de partida que no todo el mundo tiene, en el que Dios está haciendo. Y en eso puedes descansar. Yo siempre le digo a los discípulos, siempre le digo a los hermanos, puedes confiar en una de las pocas cosas que tenemos seguridad, son esas promesas de que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él va a ser fiel en terminarla. No tenemos idea cómo, no sabemos la forma, no sabemos lo que Dios va a usar, pero al final sabemos de que Dios va a completar lo que Él pensó de nosotros y para nosotros. Entonces, tenemos esta garantía, tenemos esta promesa, tenemos esta realidad consumada en Cristo, así que descansa, disfruta de la vida eterna que ya tienes. Eso. Así es.
Amigo Esteban. Nada, solo, bueno, despedirnos, agradecer a todos los que estuvieron conectados, los esperamos la próxima semana porque quedó harto en el tintero hablar de el reino venidero, el milenio y varias cosillas por ahí que son muy importantes saberlas, pero más que saberlas aquí, un tema de experimentar esta vida que ya habita en nosotros, que es Cristo. Así que bueno, ahí vi un comentario por ahí del pastor Carlos Herrera que estaba muy, muy bueno. Léelo, porque a ver yo si no lo vamos alcancé. caminando de ahí, lo comentamos, yo creo, la próxima semana ya por tiempo, pero bendiciones para todos, les amamos, estamos conectados y unidos en el Espíritu. Así es, bueno, si sé que gente igual quedó con preguntas, pueden hacerlas por interno, ahí en el fanpage, y la próxima semana las vamos a trabajar. Insistimos en esto, la idea es poder edificar, es bendecir, no queremos rebatir, no queremos decir yo tengo la razón, tú tienes la razón. La idea es solamente contribuir a lo que el Señor está edificando en este tiempo, y también creemos que es la intención de cada una de las personas que está viendo este programa. Y gracias, amigos, por su tiempo. Sabemos que detrás de esto hay una preparación también, ustedes están en su casa, quizás haciendo otras cosas, y se toman en este tiempito para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a toda la gente, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Vida, conversación entre amigos. Vamos a seguir trabajando este tema, la salvación del alma y la salvación del espíritu. Que estén todos muy, muy, muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Bye.